Soy Fran de Ansell, he venido acompañado por mi compañero José Posada, que os hablará luego, os hará una parte sobre el amoníaco, la refrigeración, que tanto Albert como Carla ya han hablado de ellos. Y yo venía a explicaros un poco los cambios que han habido en cuanto a normativas para protección de manos y brazos. 388, 374 son las dos normativas básicas de protección de manos y brazos. La primera de ellas es la de protección mecánica y la 374 es la de protección química. Una fecha, un guante, 2008, guante G04Y, estamos hablando de hace mucho tiempo. Así es como comenzó la historia con Albert, en aquella empresa para la que yo trabajaba entonces, que no es la Ansell actual, fuimos absorbidos por lo que es Ansell hoy. Y Cañellas tampoco es aquella empresa que empezó en 2008 comprando un guante para fregar. Creo que todos sabéis quién es Cañellas, qué productos lleva, cuál es el nivel de asesoramiento que puede llegar a daros, o sea, pues para que veáis en el paso del tiempo que todo cambia, como decía Carla también antes, que hay que adaptarse al medio. Y creo que Albert que Cañellas Protecció es una de las empresas que mejor ha sabido adaptarse a los cambios que han habido en el tema de seguridad de manos y brazos en concreto y en EPIs en general. Ya os digo, nosotros, nuestra intención es la de proteger. Somos una empresa de seguridad y junto pues con clientes como Cañellas en cuanto a asesoramiento, pues creemos que lo conseguimos diariamente. Como os decía, pues eso, una empresa de seguridad. Aquí tenéis un gráfico en el que podéis ver la cantidad de horas no trabajadas por cada 100 empleados al año, que supone un dineral. Hay cálculos estimados de en torno a 60.000 millones de dólares a nivel mundial en pérdidas de horas no trabajadas por accidentes con baja. Es un dineral. Esto sería la primera herramienta de ahorro que, por ejemplo, podríamos presentaros hoy. O sea, dentro de que queremos que nuestros trabajadores estén seguros, si podemos ahorrarle a la empresa un dinero, pues mucho mejor. Ya os digo que una de las principales fugas de dinero de una empresa es la cantidad de horas laborables que no se trabajan por causa de un accidente. Aquí tenemos datos, por ejemplo, de las principales empresas por sector. Por ejemplo, en la alimentación veis que aquí el ratio es del 0,2% por cada 100 empleados. Si hacéis ese cálculo en vuestras plantillas, veréis del dinero que podemos estar hablando al año. Los datos de siniestralidad de 2018, vamos a peor. Creo que vamos a tener que hacer más Capro Safeties como esta, otro tipo de eventos, porque vamos a peor. Hablamos de que tanto en Cataluña en particular como en España en general, seguimos subiendo, han subido los accidentes de trabajo en torno, pues ya os digo, 3,74, 5,5%. Y los accidentes con baja, fuera de los fallecimientos, lógicamente, hablamos de que también han subido. Estamos hablando de un 3,20% en España y el 4,14% en Cataluña. Este es el origen de estas horas laborables no trabajadas que os hablaba justo ahora, para que veáis que es algo donde podemos tener acción y donde está en nuestra mano pues poder a lo mejor contribuir a que estas cifras, en lugar de ser en color rojo, sean en verde, que querrá decir que todos los que estamos aquí, pues como hablaba Albert antes, en los diferentes agentes económicos de la 425, desde el fabricante hasta los PRLs, pasando por la distribución, que colaboremos en que estas cifras, en lugar de ser rojas, el año que viene pudieran ser verdes, que sería bueno para todos. En Ansell hace un par de años instauramos estas 3 preguntas en nuestros centros de producción. Con estas 3 preguntas, que es ¿qué voy a hacer? ¿Qué puede salir mal? ¿Y cómo lo puedo hacer de manera segura? Hemos conseguido reducir el ratio de accidentes laborales en una cuarta parte. Simplemente por el hecho de que los trabajadores tengan visible un póster como este, recordándoles que, como decía Carla también, parte de la prevención está en antes de empezar a hacer el trabajo, en cómo podemos prevenir que haya riesgos que nos puedan ocasionar pues daño o una lesión o que nos pueda afectar negativamente. Hay que pensar antes de actuar. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puede salir mal? ¿Y cómo lo podría hacer de una manera más segura?
En Ansell, bueno, somos una empresa, ahora os explicaré un poquito de la historia de manera rápida, tampoco quiero extenderme demasiado. Somos el número 1 o 2 en casi todos los segmentos de seguridad en cuanto a manos y brazos en el mundo. Cubrimos las necesidades de más de 25 tipos de industrias específicas. Se calcula que, bueno, vendemos más de 10.000 millones de guantes al año, unitariamente. Y se calcula que protegemos a más de 10 millones de trabajadores cada día, diariamente. En el tiempo, pues bueno, nuestra historia, la historia de Ansell está íntimamente relacionada con el sexo, es así. Nosotros somos originariamente una empresa de preservativos y aprovechando la maquinaria de preservativos, uno de los trabajadores de la antigua Dunlop se hizo con parte de esa maquinaria para, en lugar de hacer preservativos, pasar a hacer guantes de látex. Y ese es el origen del Ansell que hoy conocemos, o que espero que conozcáis. Durante el tiempo, bueno, Ansell ha ido modificando diferentes patentes, diferentes iniciativas en el mercado, como la radiación la esterilización por rayo gamma de guantes desechables para hacerlos quirúrgicos, la introducción de guantes mecánicos como la familia Aiflex ya en los años 90. Diferentes adquisiciones en diferentes tipos de sectores, más empresas de preservativos, luego la empresa para la que yo trabajaba también, otra empresa de la competencia francesa que fue absorbida por Ansell. Y bueno, hasta hace el año pasado, por ejemplo, celebramos el 125 aniversario. O sea, somos una empresa que durante todo este tiempo, pues, como decíamos antes, nos ha gustado estar en contacto siempre con el usuario final para ayudarnos de vuestro feedback, de vuestros comentarios, para seguir mejorando día a día en cuanto a los productos y cómo os los hacemos llegar. Tenemos bueno, más de 20 almacenes en todo el mundo, más de 600 personas estamos dedicadas al asesoramiento técnico y de ventas. Tenemos oficinas comerciales en 55 países, desde los cuales vendemos a más de 100 países en todo el mundo. 11 fábricas propias, la más cercana, por ejemplo, la tenemos en Coimbra, en Portugal, y 10 centros de I+D. Ya os digo que, bueno, como veis, tenemos presencia en todo el mundo, Europa, sureste asiático, por el tema de la materia prima. El caucho, por ejemplo, es originariamente del sudeste asiático, y por un tema de costes, pues normalmente todos los fabricantes que utilizamos caucho, látex, parte de la producción la tenemos situada en el sudeste asiático. Ya os digo que son fábricas propias, o sea, no pagamos al señor Chang para que nos haga guantes con nuestra marca. Estos son una serie de tecnologías propias de Ansell, protegidas por patente, que aplicamos en diferentes guantes. Ya os digo, pues destacable, pues luego os podemos enseñar ahí fuera la tecnología Quadri, que es un tejido interno del guante que lo que hace es absorber el sudor del trabajador hasta 10 veces más que cualquier flocado, que cualquier membrana interna de guante en el mercado. La tecnología Fordix, por ejemplo, que alarga la vida útil de los guantes, que es otra de las herramientas de venta con las que, no de venta, otra de las herramientas con las que podéis ahorrar dinero. Muchas veces el ahorro está en pagar un poco más al principio, pero que ese guante dure más de lo normal. Y bueno, por ejemplo, repelencias al aceite, temas de ergonomía que dentro de nada vais a empezar a escuchar, que van a empezar a sonar mucho esta palabra, el tema de la ergonomía. Aquí hablamos también de prevención. Un guante ergonómico nos va a evitar lesiones de reuma, de artritis, de túnel carpiano. Esto va a empezar a llegar. Ya hay algún laboratorio en Estados Unidos que está certificando según qué EPIs ergonómicamente. Y esto está a la vuelta de la esquina. Tenemos presencia también en todas las redes sociales, sobre todo muy útil YouTube. A mí me encanta, me gusta mucho porque es ahí, aparte de facilitaros información, ya no solo técnica, sino bueno, lo hacemos muy visual y la verdad que está muy bien. Como decía Albert antes, igual que con lo de Cañellas, aquí no pretendemos vender, simplemente es enseñaros qué hacemos y cómo lo hacemos para estar a la altura de lo que podáis necesitar. Como os decía, 388 es la normativa la del pictograma del martillo encima de la mesa, la básica de, ya os digo, abrasión, corte, desgarre y perforación. ¿Por qué se revisa la norma?
Porque, por ejemplo, para empezar, el papel abrasivo que se utilizaba en los laboratorios certificados de la Unión Europea, ese papel ha dejado de fabricarse. Era un papel que fabricaba Saint-Gobain, que bueno, decidieron dejar de fabricarlo. Y se ha ido, con este cambio en la normativa, se ha intentado unificar ese papel de lija en un modelo solo. Luego os enseñaré. El tema de corte, pues bueno, se ha detectado que con el paso de los tiempos tenemos novedades en cuanto a fibras. O sea, hay fibras nuevas que pueden llegar a desafilar la herramienta con la que se hace la prueba en laboratorio. Al desafilar el cuchillo con el que se hace la prueba, lógicamente la resistencia al corte que ese guante tiene que soportar es menor. Por lo tanto, los resultados que se podían sacar de la EN 388 antigua quedaban un poco en entredicho. Con los cambios en la normativa que os voy a explicar luego, veréis que en un principio parece que podría llegar a quedar mejor indicado, dando más información al usuario. Y por último, un tema de protección contra impactos, una serie de protecciones encima del guante, como podrían ser pues, los guantes de motorista, que lo que hacen es disipar el impacto que pudiéramos recibir en la mano para evitar pues, fracturas o daños óseos en los huesos de la mano. Esto es lo que veíamos hasta ahora en la 388, 4 dígitos, como os decía antes, abrasión, corte, desgarro y perforación. Todo esto pues, se medía por diferentes métodos, cada uno de ellos, ciclos de pasada de abrasión, el de cuchilla pues igual, pasos encima del guante hasta que el guante se rompe. Tema de desgarro, cuánto tarda un guante en romperse con dos fuerzas contrarias estirándolo, y la perforación o pinchazos. Se han añadido 2 campos más, lo que equivaldría a la letra EF, en la que la E es la resistencia del guante en cuanto a cortes con presión. Ya os digo que la anterior lo que hacía era medir la cantidad de veces que la cuchilla del test pasaba por encima del guante hasta que el guante se rompía, y ahora lo que se hace es apretar el guante con ese cuchillo, con un leve movimiento lateral, para ver hasta dónde resiste el guante sin romperse. Yo creo que con esto imitamos mejor de alguna manera el posible accidente que pueda haber en cualquier puesto de trabajo. Yo creo que ninguno de vosotros habéis visto nunca un accidente de trabajo de corte por repetición. Los accidentes de corte son por un golpe y un arrastre. Hay siempre una potencia, que es lo que mide la nueva normativa. Se mide en newtons, que el newton no deja de ser una unidad de medida de potencia. Y ya os digo, o sea, es simular el posible accidente, pues una arista saliente de una plancha que puede estar mal colocada, pues el trabajador va andando y el simple gesto natural de la mano, ese gesto lleva consigo una potencia, una presión que va a ser lo que nos ocasiona el corte, no una repetición casi sin presión sobre el guante. Yo creo que ahora la información que os llega por este tipo de cambio en la normativa es más amplia que lo que teníamos antes. Y luego el tema de la protección frente a impactos, como os decía antes, que o pasas el test o no lo pasas. Este es el cambio en el papel de lija. Como veis, el nuevo es más homogéneo y quizá más abrasivo. Se puede haber dado algún descenso de niveles de abrasión, siendo el mismo guante. O sea, los guantes son iguales, lo único que ha cambiado es la normativa. Y ya os digo, el cambio principal es eso, que ocasionado por el fabricante del antiguo papel, que dejó de hacerlo, pues pasamos a uno. Se ha estipulado como el oficial para todos los laboratorios acreditados por la Unión Europea para hacer este tipo de test, y desde ahí pues ahora los resultados son incluso más homogéneos o más fiables que antes, que el papel era no tan homogéneo, tenía otro tipo de naturaleza. Esta es la antigua máquina de corte de ensayo. Como veis, es una cuchilla circular que lo que hace es pasar por encima de las muestras cogidas de los guantes con una presión de 5 newtons, pero al ser una cuchilla circular en la que va rodando por encima del guante, esa presión de 5 newtons se disipa. No es una presión de 5 newtons directa con arrastre como lo que tenemos ahora en la nueva normativa.
Los cambios que hay en la 388, el principal de todos es que obligan a los laboratorios a que esa cuchilla de test se cambie cada cinco pruebas que se hagan a guantes. O sea, cada 5 test que se hagan con esa cuchilla tiene que ser desechada y cogerse una nueva para volver a hacer el ensayo. La prueba se tiene que interrumpir cuando se llega a 60 ciclos. Bueno, se entiende que el guante tiene la resistencia máxima al corte de paso por cuchilla, para pasar luego a hacer la prueba ISO 13997, que es la de presión, como os decía ahora, que es la que, bueno, la que os decía que puede simular mejor los accidentes de trabajo que puedan haber en vuestras plantas. Aquí tenéis la máquina de corte actual. La muestra del guante se sitúa aquí encima y la cuchilla pues baja con presión, y dependiendo de esa presión obtenemos un nivel desde la A a la F, dependiendo de la protección o del tiempo, de lo que ha tardado, de la fuerza que ha sido necesaria para llegar a romper ese guante. Aquí tenéis el ejemplo de la cuchilla, lo que os estaba explicando ahora. Y aquí tendríais la transpolación de newtons a letras, que es lo que veremos en el 5º dígito de los guantes. Hasta ahora ya os digo que veíamos niveles de abrasión, corte, desgarro, perforación, del 0 al 4, del 0 al 5, y ahora en el 5º dígito nos encontraremos una letra. Esa letra nos va a dar la información de cuántos newtons resiste ese guante hasta que el guante se corta. Un newton, para que os hagáis a la idea, es 1 kilo cayendo al suelo desde la altura de 1 metro. Esa fuerza que ese kilo hace en el suelo sería 1 newton. Números redondos, más o menos sería eso. Pues imaginaros desde la normativa, que va desde 2 newtons, que empieza a medir el nivel A, hasta más de 30 newtons, que sería el nivel F, que es el máximo de protección al corte que se puede conseguir o que se ha regulado con la nueva normativa. El tema del embotamiento es el que lo veréis si habéis hecho alguna formación o os habéis intentado informar internamente sobre las novedades. Embotar algo es desafilar algo. Vosotros que la mayoría sois de industria cárnica sabéis de desafilados y de embotamientos por los cuchillos que utilizáis. Pues con la cuchilla de los test de corte pasa más o menos lo mismo. Esa cuchilla, pues con las nuevas fibras que nos podíamos encontrar en el mercado, se desafilaba. Por lo tanto, como os decía antes, los resultados del test obtenidos pues podían ser un poco diferentes a lo que sería la realidad al hacerlos con una cuchilla desafilada. No tenía demasiado sentido. Esta es la máquina de protección, con la que se mide el tema de la protección contra impactos. Sería el 6º dígito. Y en caso de pasar esta prueba de impactos, veríamos una letra P en el 6º dígito, conforme ese guante está pensado para proteger al trabajador en caso de impactos. ¿Veis? Esta foto de aquí muestra ese tipo de protecciones que lo que hacen es disipar esos impactos. Este sería un guante certificado con la P en el 6º dígito, conforme pasa la prueba. ¿Por qué se revisa la norma? Pues igual que hablábamos antes de la 388, es una norma bastante antigua, en este caso esta tiene más de 10 años de antigüedad, y si en cuanto a fibras y recubrimientos la fabricación o la posibilidad de guantes que hay en el mercado ha cambiado, imaginaros en cuanto a químicos, o sea, las aplicaciones con diferentes químicos que se pueden dar durante todo este tiempo, lo que se medía antes y lo que se puede llegar a medir ahora. Datos importantes, el tema de la AQL. La AQL, no sé si lo sabéis, es el Acceptable Quality Level de cada uno de los guantes. Esto sobre todo se utiliza en guantes desechables y mide más o menos la cantidad de guantes por cada 100 unidades que pueden traer algún defecto de fábrica. Cuanto más bajo sea el nivel AQL de un guante,
quiere decir que estamos más cercanos al 100% de producto perfecto. Cuanto más, o sea, sí, y el producto, dijéramos, es de mejor calidad. Una QL mayor pues nos hace ver que bueno, que el producto pues puede tener algún porcentaje de tara mayor desde origen. Eso estaba regulado, pero bueno, eso va a desaparecer porque no había ningún laboratorio capaz de medir ese tipo de daños o de taras que pudiera traer el guante. Esto sobre todo hace referencia a guantes que se rompen nada más ponerlos, guantes que vienen rotos ya desde origen, o incluso guantes que faltan. No sé si alguna vez os habéis puesto a contar los guantes que hay realmente dentro de una caja de guantes desechables de 100 unidades. Pues eso, pues si algún día lo contáis os podéis pasar una mañana divertida, porque veréis que en muchos casos no vienen 100 guantes. Se elimina el pictograma Becker. Este pictograma pues influía un poco, inducía un poco a engaño o daba una información velada que no era del todo real. Este pictograma, más que otra cosa, hablaba casi de que si un guante era impermeable o no lo era. Las pruebas frente a químicos que se le hacían a este pictograma eran demasiado ligeras como para tenerlo en cuenta de cara a la protección de nuestros trabajadores frente a X químico en utilización. Otro tema, el hecho de que un guante largo dé solo protección química de la muñeca en adelante. Se han encontrado ejemplos de fabricantes, importaciones, que la protección química solo se encontraba desde la muñeca hacia la mano. Siendo un guante de 40 centímetros, pues atrás lo que veíamos era un guante, material del mismo color, pero aquí no nos llegaba la protección química. Eso ahora pasa a regularse, y para guantes de 40 centímetros o más largos hay que hacer pruebas químicas de permeación tanto en la palma como a 8 centímetros del final del guante, para que así el fabricante importador asegure que el guante ofrece esa protección química en el total del guante. Tema de degradación, bueno, es otra de los motivos por los que se revisa la norma. Y otro importante para vosotros también, protección frente a virus, que hasta ahora no estaba considerada y ahora sí que pasa a formar parte de la nueva 374. ¿Qué cambia? Pues sobre todo la definición. Antes se hablaba de guantes de protección química, ahora se habla de guantes de protección frente a químicos peligrosos y microorganismos. Cambia un poco la definición. Luego la diferenciación entre EN, normativa europea, o ISO, estándar internacional, que al final pues no deja de ser más o menos lo mismo, pero dependiendo de dónde se ha legislado esa normativa, si ha sido en Europa o ha sido más a nivel internacional, como podría ser Estados Unidos, sobre todo suele ser el que más utiliza las ISO. Destacable, pues lo que os decía, el tema de los virus y la tipología o el grafismo que vais a ver en el nuevo pictograma químico. Además de la probeta con el humo típica del químico, de riesgos químicos, veremos la información de si es tipo A, tipo B, tipo C, y ahora os explicaré. Es muy gráfico, pero os va a ayudar a vosotros como PRLs de vuestras empresas a ver si realmente, a tener más información sobre lo que realmente necesitáis tener en los puestos de trabajo a proteger. Aquí os hablo un poco de la diferenciación entre lo que os decía ahora, entre ENs, ISO, EN ISOs. Bueno, esto depende en gran medida de dónde, como os decía, de dónde es aplicable o qué organismo crea esa normativa. Pero bueno, va todo enfocado a que al final pues se estandarice todo y podamos llegar a tener una legislación casi mundial bajo las siglas EN ISO. Pero bueno, no es algo que ahora sea demasiado importante. ¿Cómo se ensaya la nueva 374? El tema de la penetración. Cambia la normativa, la tipología, pasa del 2003, ya os digo que es una normativa muy antigua, a 2014, que fue cuando se modificó. Lo que os decía antes, la eliminación de la QL. Ya os digo que no se puede medir esas taras que traemos en las diferentes cajitas de desechable, pues no se pueden abrir, no se pueden llevar a testar todas las cajitas de desechable. Como eso no se puede hacer, pues se elimina y los fabricantes pueden opcionalmente informar a los usuarios en el packaging del producto
cuál es el nivel de AQL que para nosotros ese producto tiene. Pero ya os digo, esa información es propia, puede ser interesada, puede tener intereses privados de cada uno, de que ahí pues bueno, se dé la información que quiera. O sea, no debería ser algo que tuvierais en cuenta a partir de ahora con los cambios de la normativa 374. El tema de la permeación. Se someten, bueno, el test se someten 3 muestras de cada uno de los guantes, y el resultado de la permeación frente a cada químico es la media de tiempo de paso de esos tres muestras. Esto se mide en tiempos, ¿vale? O sea, dependiendo del químico y del tiempo de paso, se obtiene una información de niveles de 0 a 6 con código de colores. Lo que pasa es que aquí no se aprecia demasiado bien, pero bueno, esto sería como semáforo: rojo no aconsejable, naranja, amarillo pues puede estar bien, y el verde uso alto. Nosotros tenemos una web aparte en la que bueno, está abierta para vosotros, os podéis registrar en ella para tener acceso, en la que podéis introducir el número CAS de los químicos que tenéis o de los que queréis proteger a vuestros trabajadores, y contrastarlos con diferentes compuestos en los que se fabrican guantes. Ya pueden ser nitrilo, látex, PVCs, bueno, diferentes compuestos. Esta web lo que os hace es informaros de que el número CAS del químico que habéis introducido en la web frente al guante, pues yo qué sé, 37501, o frente a la familia de guantes de nitrilo, pues la protección de tiempo de paso que nos da es de 480 minutos, nivel 6. Todo esto lo tenéis con cada uno de los químicos, la mayoría de los números CAS que hay en el mercado, por lo menos los más utilizados, y la verdad es que es muy útil. Esto ofrece un compromiso casi contractual con el usuario de que, pues bueno, frente a una auditoría externa de seguridad, si vosotros tenéis estos informes con los guantes que estáis utilizando enlazados con el número CAS del químico que necesitáis proteger, el documento que obtenéis de esta web, de esta web de Ansell, es contractual y certificado, no sé si sería la palabra correcta, pero para de cara a una auditoría externa poder presentar ese tipo de certificación conforme estáis protegidos. Luego en la mesa allí fuera tengo el ordenador para haceros algún ejemplo y que veáis que bueno, es muy fácil utilizar esta web, y la verdad que creo que es muy útil para la mayoría de vosotros. Lo que os decía antes en cuanto a la permeación de un guante largo más allá de la muñeca. Aquí tenéis gráficamente de dónde se cogería la muestra para las pruebas de permeación, además de la palma. Es importante que si en el folleto de instrucciones el fabricante o importador indica que el puño no ofrece protección química, lógicamente pues la prueba no tiene por qué hacerse. La lista de químicos, bueno, no sé si estáis familiarizados o no con este tipo de pictogramas. Debajo del pictograma han solido aparecer hasta ahora 3, 4 letras. Cada una de esas letras hacía referencia a un químico testado de los 12 que teníamos hasta ahora, que se han ampliado en 6 más para llegar hasta 18. Estos son los químicos base que se utilizan para certificar un guante como tipo A, tipo B o tipo C. Como os decía antes, se han estipulado esos 18 químicos, y los niveles, como veis aquí arriba, bueno, como veis aquí en estos 3, esto es gráficamente lo que os vais a encontrar ahora, con la posibilidad de incluir las letras de los test que se pasan. Para que sea tipo C, tenemos que conseguir, o sea, las muestras del guante probadas tienen que conseguir nivel 1, que quiere decir una permeación de más de 10 minutos, frente a uno de los químicos de la lista anterior que os indicaba. Yo no sé si a lo mejor estos químicos son familiares para vosotros o no, son los que se han decidido a nivel europeo de tener aquí como base para este tipo de test. Y ya os digo, para nivel C, para tipo C, nivel 1 a uno de los productos químicos, tipo B, nivel 2, que implica 30 minutos frente al menos 3 químicos de la lista anterior,
Y para tipo A, que sería la que mayor protección química a grandes rasgos nos podría ofrecer, hablamos de por lo menos nivel 2 a 6 de los químicos de la lista anterior. Para vosotros, gráficamente, pues bueno, diferenciar entre tipo A, mucha protección química, tipo C, una protección química pues más relativa. Fuera de esta lista de la que os hablaba antes, podríamos encontrar, por ejemplo, datos, información de permeabilidad frente a cualquier otro químico que podáis estar utilizando en vuestras plantas de producción, y ese estudio os lo haríamos personalizado para vosotros. Ya os digo que lo podéis hacer vosotros directamente en la web que os he dicho antes, o tenemos otra forma de daros esa información con otro tipo de informes. Eso a través de Cañellas o con nosotros se puede hacer sin problema. Como os decía, bueno, otro dato importante, guantes químicos con costura. Nosotros desde hace ya algunos años intentamos evitar que los guantes químicos lleven costura. Ya os digo que el tema de la ergonomía y la comodidad cada vez va a ser más importante para vosotros y va a llegarnos más a la mesa ese tipo de requerimientos. Y las costuras, en caso de que las haya en un guante químico, hay que testarlas específicamente. Si un guante tiene una costura que una, no sé, por decir algo, el índice con el pulgar, la muestra que se tiene que coger en el laboratorio oficial para obtener el test de permeabilidad es en la que tengamos la costura. Si la costura falla, lógicamente no podemos considerar que ese guante sea químico. Yo ya os digo que por comodidad y por seguridad, quizá, yo os recomendaría intentar evitar guantes con costuras para evitar ese tipo de problemática. Si hablamos de guantes multicapa, en los que pues podemos añadir una protección química a una capa térmica o una capa de corte, solo se testarán juntas si las capas están juntas. Si vienen separadas, no se testará la capa que no sea química. Y como os decía, importante, este pictograma no lo volveremos a ver. Ya os digo que la información que sacábamos de aquí era prácticamente de impermeabilidad. Para todo este tipo de cambios, no os lo he dicho al principio, es importante, tanto fabricantes como distribuidores, como incluso vosotros como usuarios, estamos en un proceso, en un tiempo de moratoria, en el que yo, como fabricante, estoy vaciando mis stocks de material certificado con la normativa antigua, que ya documentalmente está certificado con la nueva, eso no lo dudéis. Pero que legalmente lo podemos seguir vendiendo, tanto nosotros a los distribuidores como los distribuidores a vosotros, hasta 2023, exacto, abril de 2023. Durante todo ese proceso, las tres partes de la cadena, podemos seguir utilizando producto certificado con el pictograma antiguo, aunque ya esté certificado con el nuevo, sin riesgo ninguno. O sea, nadie os va a poder venir a sancionar por estar utilizando un producto certificado con pictogramas antiguos, porque, ya os digo, estamos en un proceso de moratoria, tanto para la química como para la 388 de riesgo mecánico. El tema de bacterias y hongos es algo importante para vosotros. Más allá de que vuestros trabajadores se puedan contaminar de bacterias u hongos que puedan haber en el producto que tratáis, también hablamos de intentar evitar que el propio trabajador con sus bacterias y hongos de sus manos puedan contaminar el producto que fabricáis. Es un camino de ida y vuelta para los dos. Ya os digo que sobre esto el test se ha actualizado a las normativas que entraron en vigor en la 374 de 2014, añadiendo el tema de virus, que hasta ahora no se indicaba, no se medía, no se buscaba esa protección. Además de bacterias y hongos, como os digo, el guante que resista al paso de virus estará indicado con la palabra virus debajo del pictograma de riesgos frente a microorganismos. Un resumen rápido de los cambios que veréis en las normativas, lo que os decía antes. Este es el pictograma antiguo con las letras que hacían referencia a los químicos de la lista de los que se conseguían esa media hora de permeación. Va a cambiar, sobre todo fijaros en las letras, en la información que figura encima del pictograma.
Y bueno, las letras de abajo, pues si os interesa para vuestro tipo de trabajo o no, eso ya depende de cada uno de vosotros. Y el tema de microorganismos, pues nada, el cambio que hay principalmente es la explicación o el título de la norma encima del pictograma y la suma o el añadido de la palabra virus debajo del pictograma en caso de que ofrezca esa protección. En guantes para alimentación, más en concreto, podríamos hablar de riesgos o de problemáticas que os encontráis en el día a día en vuestras plantas. Por ejemplo, uno de ellos podría ser la migración de material plástico al guante. O sea, hablamos de que el alimento, por su naturaleza, puede ser graso, puede ser ácido. La grasa, el ácido, no deja de ser un producto químico que afecta directamente al plástico, si me permitís la palabra, en el que está hecho el guante. Esa interactuación química entre el alimento y el guante hace que el guante pueda desprender residuos que van al alimento, que luego vosotros ponéis muy bien en sus blisters, que mandáis a las tiendas y que puede incurrir en una contaminación alimenticia. El pictograma, de mi punto de vista, no deja de ser indicativo, porque bueno, es muy genérico. Dentro de que veamos el pictograma, cada fabricante debemos entregar la GMP y la Declaración Alimentaria de Conformidad del Producto. Estamos obligados a tener esa documentación pública o accesible a todos vosotros, porque en esa documentación es donde se dice si un guante, siendo alimentario, tiene limitaciones en cuanto a usos con, no sé, por ejemplo, como decíamos antes, con alimentos grasos. Por ejemplo, el vinilo. El vinilo es un material que frente a alimentos grasos, la tasa que tiene de transferencia de material plástica es brutal. O sea, podemos hablar de que en 5 minutos de contacto con el guante de vinilo, con la pieza de carne, en este caso, de alimento graso, hablamos de una tasa de paso del 98 miligramos por decímetro cuadrado. Eso, con el paso del tiempo, si nos vamos a 2 horas de utilización, hablamos de 325 miligramos por decímetro cuadrado, que es una barbaridad. Estamos hablando ya de una contaminación seria de lo que sería el producto. Ya os digo, importante, la Declaración Alimentaria de Conformidad del Producto. Ahí es donde vais a ver, por nosotros, por el fabricante, si hay alguna limitación de uso alimentario, más allá de que veáis el pictograma de la copa y el tenedor. Veréis ahí, y luego os puedo enseñar algún ejemplo también en el ordenador, si hay limitaciones de utilización, pues como os decía antes, con alimentos ácidos, grasos o acuosos. Ya os digo que pueden ser tomados como químicos que afectan a la degradación del guante. Otro tema importante en vuestro sector es el tema de la perforación. La perforación en guantes alimentarios tejidos, que si miras al trasluz tienen agujeros, pues no es un riesgo, no sé si a tener en cuenta o no a tener en cuenta, pero lógicamente la herramienta que se utiliza en los laboratorios de la Unión Europea para hacer este tipo de test no son agujas hipodérmicas. Yo luego tengo ahí una para que lo veáis, es un lápiz sin punta, para que os hagáis una idea. Como veis en la foto, se pone una sección del guante en el soporte y la máquina aprieta hacia abajo, verticalmente hacia abajo, hasta que el guante cede, se rompe o se agujerea, y dependiendo de esa tasa de fuerza, de esos newtons que se han utilizado para atravesar el guante, se obtiene un nivel u otro. Ya os digo que en alimentación, pues bueno, hablamos de guantes que sí, que nos protegen a cortes, pero que no dejan de ser hilos entrelazados que dejan huecos al aire. Entonces esa herramienta de perforación, pues bueno, puede entrar o no puede entrar, pero no os está dando la información que realmente necesitáis, que es que si utilizáis un cuchillo X, seguramente ese cuchillo, si entra justo por el agujerito del entramado textil del guante, le va a hacer una lesión a vuestro trabajador. Por lo tanto, que un guante alimentario tenga perforación 1, 3 o X, creo que es algo, en mi manera de entender y con la experiencia que tenemos en el sector, que no es del todo útil o no es de todo relativo. Es como si os digo, con guante de protección alimentaria pues os ofrece protección al tolueno, por decir algo.
está muy bien, pero no lo necesitáis. No creo que en el tipo de industria de la que os dedicáis sea algo necesario. Es un tema que me gustaba, que quería destacar, ya os digo, porque no le veo más allá sentido, y a veces incluso pagáis más dinero por guantes que tienen perforación 3 que no vais a utilizar, o que a lo mejor no os es necesaria o no tiene sentido que tenga esa aplicación en vuestro trabajo, que otros guantes que a lo mejor no se testan, como nosotros, y luego allí tengo algún ejemplo, no se testan frente a frente a perforación, porque no tiene sentido. Ya os digo que es algo que un guante tejido con su entramado no tiene sentido que estemos testándolo frente a perforación cuando vemos que el guante es translúcido y que tiene agujeros. Muchas gracias. Bueno, buenos días, soy José Posada, soy el responsable de Ansell Microguard para Iberia, todo relacionado con prendas de protección química y biológica. Y quería hablaros un poco por un problema cotidiano, por una actividad cotidiana que hay en el sector alimentario, y es la refrigeración por amoníaco. ¿Vale? Es muy efectiva, pero puede tener algunos riesgos que conviene saber. Vale, ¿qué es el amoníaco? Pues el amoníaco anhidro, el amoníaco al 100%, es un gas incoloro que tiene un olor muy característico, todos sabemos cuál es, y que cuando se somete a presión y a baja temperatura se licúa. Es un gas licuado. Por sus propiedades de evaporación se utiliza mucho en la industria alimentaria para el tema de refrigeración. ¿Qué efectos nocivos tiene el amoníaco en el organismo? Bueno, si fuese por inhalación, pues podemos tener desde una irritación de garganta leve hasta un edema pulmonar. Puede provocar incluso la muerte. En el tema del contacto con la piel, sobre todo es irritación y quemaduras. Y por la ingestión, bueno, la ingestión es poco probable porque es un gas, pero bueno, si se produjese puede dañar la mucosa gástrica y producir incluso la muerte. ¿Cuántos de vosotros utilizan el amoníaco para refrigerar las instalaciones? ¿Y cuántos de vosotros tienen trajes estancos a gases? Vale, es más común de lo habitual ver trajes antisalpicaduras cuando lo que tenemos enfrente, lo que nos tenemos que proteger es de un gas. Algunos ejemplos de quemaduras en la piel por amoníaco. No es ninguna tontería. Lo que me atañe a mí es el tema de protección corporal, como he dicho. El tema respiratorio se lo dejamos a Carla. Entonces, los trajes estancos a gases tienen varias clasificaciones. Una de ellas es que sea de uso limitado o reusable. Ambos casos pasan por el mismo ensayo, la misma norma. En cuanto a protección química, pasan los mismos mínimos. ¿Dónde está la diferencia? En que el reusable se puede descontaminar y se puede reparar. Esto, particularmente en vuestro sector, yo lo que me encuentro, y yo creo que vuestra necesidad está cubierta con un traje de uso limitado, puesto que si se da el caso de una gran fuga de amoníaco, que no es, gracias a Dios, no es lo habitual. Dentro de que sean trajes estancos a gases, si os recordáis, Carla ha dicho antes la clasificación de los EPIs, es un EPI de categoría 3, para riesgo mortal o irreversible, y puede tener, dentro de los trajes de categoría 3, luego se subdividen por tipos. Tipo 1 es el estanco a gases, y dentro de que sea tipo 1 puede tener varios diseños. Tipo 1A es, como veis aquí, es un diseño encapsulado donde el equipo de respiración autónomo va por dentro del traje. Es obligatorio utilizar un equipo de respiración autónomo porque es un traje estanco a gases y lleva un visor, con lo cual no deja pasar nada de aire. El aporte de aire nos lo tendrá que dar un equipo de respiración autónomo llevado dentro del traje. Los tipo 1B, como vemos aquí, el diseño ya no es encapsulado, el equipo de respiración autónomo va por fuera del traje, cosa que no es una gran ventaja porque luego habría que descontaminar el equipo de respiración autónomo también.
Y los tipo 1C no llevan equipo de respiración autónomo, sino que llevan un aporte de aire respirable, bien por un compresor de aire respirable o bien por un grupo de botellas. Lo que llevan es una pequeña válvula aquí y el aire va dentro del traje, con lo cual el operario pues respira el aire que hay dentro del traje ya de por sí. Vale, la normativa que rige los trajes estancos a gases es la 943 y tiene dos partes. La parte número 1 está un poco más enfocada a industria. Los requerimientos para pasar esta norma son básicos y esto, por ejemplo, ha cambiado ahora. Antes solo era en el material del traje. Lo que se prueban son dos químicos a elección del fabricante de una lista de 15, que son estos de aquí. O sea, el fabricante elige dos y se prueba la permeación en el tejido, que tiene que dar 60 minutos como mínimo, y en la cremallera, que tiene que dar 5 minutos como mínimo. Con eso tú ya obtienes la certificación 9431 y puedes vender tu traje en el mercado. La 9432, ETS por Emergency Teams, ya te obliga a probar los 15 químicos de la lista y no solo en el tejido. Te obliga a probarlo también en la cremallera, en las botas, en los guantes y en el visor. Con lo cual nos va a dar una información más fidedigna de qué protección tenemos frente a qué químicos. Este es el traje que tengo expuesto ahí fuera. Estaré encantado de resolver vuestras dudas en el descanso. Es un traje de varias capas químicas, con una capa interior en polipropileno para darle cierta comodidad. Estos son los datos de permeación que tiene el traje que tengo expuesto para el amoníaco al 100%, 480 minutos, que es lo máximo que te certifica la norma. Son 8 horas. A lo mejor dura más, pero no podemos poner más de 480 minutos. Con lo cual, si hubiese alguna fuga o alguna emergencia, sabéis que desde que entráis en contacto con el amoníaco vais a tener 8 horas de protección. Es bastante improbable que llevéis un traje 8 horas, puesto que el aporte de aire va por un equipo de respiración autónomo que, en el mejor de los casos, una persona entrenada viene a sacarle unos 30-35 minutos de autonomía. Luego el traje tiene varias opciones en cuanto a botas, calcetín o guantes. En guantes, por ejemplo, tenemos el sistema de doble guante. Es un guante interior de protección química para salpicaduras y es un guante exterior estanco a gases. Y va unido por una serie de anillos que hace que sea completamente estanca. Este traje cumple la 9432, o sea, la más estricta, donde se prueba el visor, guantes, botas, cremallera. Todos estos trajes, o este traje, tiene dos válvulas de exhalación en la parte de detrás de la cabeza, porque el aire caliente tiende a subir y entonces así digamos que mantenemos una temperatura más agradable dentro del traje. Son trajes que se hinchan, con lo cual se crea una presión positiva dentro del traje. Esto es un plus de seguridad, ya que si hay una pequeña arista en la intervención que estamos haciendo y se hace una pequeña fisura en el traje, siempre va a dejar salir el aire y no dejar entrar. Si hay más presión dentro del traje que fuera, va a dejar salir el aire y no va a dejar entrar el contaminante. La cremallera es una cremallera especial, diseñada única y exclusivamente para este traje. Es súper resistente y aguanta la permeación. No obstante, aparte tiene las solapas hechas con el mismo material del traje que la tapan. Siempre en un traje de protección química la parte más vulnerable van a ser las costuras y la cremallera, porque lo que es el tejido está diseñado para eso. Pero en las partes donde se une el tejido es la parte más vulnerable, en este traje y en cualquiera. La cremallera, al ser tan resistente, es conveniente hacerle un pequeño mantenimiento con una silicona que viene con el traje incluida,
con un pequeño pintalabios simplemente pues se pasa por la cremallera para que se pueda, para que funcione correctamente. Y este es el traje en sí. ¿Por qué vemos aquí, por ejemplo, que los brazos son tan largos? Son trajes que no os olvidéis que tenemos que llevarlo con un equipo de respiración autónomo. Tenemos que darle bastante holgura también, porque lo más probable es que lleves un sistema de comunicaciones dentro del traje, un walkie-talkie o un PTT. Entonces tendrías que poder sacar la mano por dentro del traje para poder utilizar el sistema de comunicaciones. ¿Tenéis alguno de vosotros equipos de primera intervención designados y están formados en el uso de este traje? Bueno, yo me ofrezco, si alguno necesita ese tipo de formación, yo me ofrezco a ir con Albert o solo a daros este tipo de formación para los equipos de primera intervención. Y nada, esa es mi presentación.